¿Qué tal amigas? ¿Qué tal amigos? Qué gusto saludarles nuevamente aquí en Análisis con su servidor Eduardo Andrade en el canal que tiene el mejor auditorio de YouTube. Espero que hoy se esté escuchando bien. Ayer tuve unos mensajes que parecía que el volumen había quedado un poco bajo. Procuraremos que esté mejor el día de hoy. Vamos a tratar otro de los temas de la reforma que se ha propuesto a la ley de amparo por la Presidenta de la República, que ha sido objeto de críticas, a mi juicio, injustificadas, porque no se toma en cuenta la naturaleza de los propósitos que se están buscando con esta reforma. Les decía yo ayer que es muy amplio el conjunto de temas. Quiero irme concentrando asunto por asunto. Hoy quiero tocar el tema genérico de la suspensión en materia de amparo y por qué se está fortaleciendo la posibilidad de que se mantenga una situación que no constituya un ataque al interés social, al interés colectivo, que no se suspendan los actos de la autoridad para beneficiar específicamente a alguna persona, cuando esa suspensión esté implicando que deje de actuar la autoridad en un sentido en que debe de actuar en busca del interés colectivo, del interés social. ¿Qué quiere decir esto de la suspensión? En materia de amparo, y lo dice la Constitución misma, existe la posibilidad de que las personas que piden amparo pidan también que el juez ordene que se suspenda el acto de la autoridad que dice el quejoso. Ya dijimos ayer, el quejoso es la persona que se queja porque piensa que le está causando un daño un acto de la autoridad, y pide entonces que se suspenda la actuación de la autoridad hasta que se resuelva el fondo del amparo. Eso tiene por objeto que no se consumen de manera irreparable algunos daños que pueda causar la autoridad si se piensa, por ejemplo, en la necesidad de demoler un inmueble y la persona que es propietaria del inmueble quiere que se suspenda el acto reclamado, es decir, que se suspenda la orden de demolición, lo puede pedir. Pero el juez tiene que ponderar, dice la Constitución, entre el interés individual, entre la apariencia del buen derecho, que es como se dice en términos jurídicos. ¿Qué quiere decir la apariencia del buen derecho? Que parezca, a juicio del juez, analizando en principio los datos que tiene, no tiene todos los elementos para resolver. Entonces tiene que decir el juez, hombre, pues sí, parece que tiene razón esta persona, pero vamos a ver, vamos a ponderar, vamos a equilibrar entre eso que aparentemente beneficia a la persona porque tiene derecho a ello, contra el interés social, el interés colectivo que está de por medio. Quisiera poner un ejemplo, a ver si resulta útil. Vamos a suponer que se va a construir una calle. Aquí en México pasó cuando los ejes viales, se tiraron muchísimas casas para abrir los ejes viales y beneficiar colectivamente a la comunidad, y no solo a los que tienen auto, a que pudieran transitar los autobuses, los colectivos, etcétera. Vamos a suponer, perdón, en la Ciudad de México, sí, aquí dije en la ciudad, bueno, en México, en la Ciudad de México, y vamos a suponer que se va a abrir esa calle y se van a expropiar predios y se va a pensar en demoler la casa de una persona. Y esa persona pide amparo. Dice, no, oiga, no, espérenme, pues es mi casa, pues me van a dañar mi patrimonio. Pido amparo y además te pido, juez, que suspendas el acto, que le digas a la autoridad que se detenga. Engarróteseme, ay, sería la expresión. Ya no sé si se usa, pero no, no le muevan. A ver, espérense, espérense. El juez diría, voy a suspender. Ahorita voy a explicar también algunas diferencias sutiles de eso, de la suspensión provisional y definitiva, son términos que no se entienden bien. Pero bueno, vamos a hablar por el momento de suspensión. El juez dice, eh, voy a suspender, pero el juez tiene que ponderar. Es decir, a ver, esta persona pues sí es su casa, caray, y está muy mal que se le vaya a privar de su casa, pero hay un interés social, se va a abrir una calle,
y hay que ver en detalle, a ver si de verdad esa calle es absolutamente necesaria. Así es que le voy a conceder la suspensión, porque creo que debo darle más peso a esa apariencia del buen derecho que tiene la persona frente a que se va a hacer la calle, pero la calle no se va a hacer hoy. Entonces, vamos a ver, autoridad, espérate, le concedo la suspensión, espérame tantito, voy a revisar bien, y si tú tienes razón, autoridad, pues quito la suspensión, no le concedo el amparo y ni modo, se le expropiará su casa y se le indemnizará. Pero ahora vamos a suponer que esa, estamos hablando de un inmueble, de un, supongamos ahora un edificio que sí tiene un propietario y hay el gran peligro de que ese edificio pueda derrumbarse ahora que estamos recordando la situación tan grave del terremoto de 1985. El edificio se encuentra en condiciones peligrosas y hay también algunas casas alrededor. Y entonces la autoridad ordena, a ver, inmediatamente procedan a la demolición de ese edificio bajo control porque es un peligro. Y el propietario del edificio, pues por supuesto, es su edificio, le va a afectar. A lo mejor lo puede reparar, no quiere que se lo tiren, piensa que todavía tiene arreglo. Y va y le pide amparo al juez. Y con eso, y al mismo tiempo le dice, oye, dile a la autoridad que suspenda el acto. Y el juez analiza y dice, a ver, hay una apariencia del buen derecho, pues sí tiene derecho, es su edificio, es su propiedad, por supuesto que le va a afectar si se demuele este edificio, pero a ver qué razones está exponiendo la autoridad. Ah, caray, si el edificio llega a derrumbarse, si no se le hace la demolición rápidamente, entonces va a ser muy grave, va a poder afectar a otras personas, le puede caer encima a la gente, a las casas que están al lado. ¿Sabes qué? Pues no, no solo no te voy a conceder la suspensión, voy a dejar que continúe la autoridad y bueno, pues a lo mejor analizaré luego más a fondo hasta qué punto se dieron las circunstancias justificantes, etcétera, y pues buscar que en todo caso pueda proceder algún tipo de reparación, que puedas reclamar posteriormente una indemnización que debe otorgarse, por supuesto, pero no voy a ordenar la suspensión. En eso consiste la comparación de la apariencia del buen derecho con sopesar el interés social, el interés colectivo. La Constitución dice interés social, la ley también señala interés público o que no se violenten disposiciones de orden público. Se dice que hay una ligera diferencia, yo no estoy muy de acuerdo, pero creo que sí se puede establecer entre el interés social como el interés de la comunidad en general y el interés público, que es el interés que tiene el Estado en proteger a la sociedad. O sea, también los dos coinciden, porque el interés público es un interés que tiene que ver con las disposiciones que dicta el legislador y que debe aplicar el administrador, el que se encarga de la administración pública, y su labor al cuidar el interés público pues es cuidar también el interés de la sociedad, o que no se violen disposiciones de orden público que sirven para mantener el orden público, la seguridad, etcétera. Ahora, hay que hacer también una breve explicación sobre esto de la suspensión provisional y la suspensión definitiva. La suspensión es la suspensión, es decir, que se mantengan, en realidad quiere decir que se mantengan las cosas en el estado que guardan. Así es originalmente como se establece la definición de la suspensión. Por jurisprudencia se ha ido, a mi juicio, deformando esta figura, pretendiendo darle efectos que se llaman restitutorios, es decir, regrésale a las cosas como estaban. No, pues si ya está realizado un acto, esa es la situación en la que se encuentra en el momento en que se pide el amparo. Pero vamos a la parte concreta de esa diferencia entre suspensión provisional y definitiva. Cuando el quejoso pide la suspensión, el juez tiene que realizar su trabajo en dos momentos. Puede
si considera que procede por el análisis inicial que está haciendo, puede decir, a ver, provisionalmente tomo la decisión de que tu autoridad te detengas, se detenga el acto de autoridad, que no se ejecute, que no se efectúe, que no actúe la autoridad hasta que yo juez le diga. Y luego, eso es de momento, así, de inmediato, para que no se vaya a causar un daño. Y luego sigo trabajando rápidamente, todavía no al fondo del análisis de todo lo que alega el quejoso y lo que alega la autoridad, no. Reviso más a fondo esa ponderación entre el interés del particular, esa apariencia del buen derecho que parece que tiene derecho, y el interés social. Y ya si veo que sí, no hay un daño general al interés social, al interés público, digo, bueno, ahora sí tomo la decisión de conceder de manera definitiva la suspensión. Y ahí es donde la gente a veces se confunde. Dice, bueno, pues si ya es una decisión definitiva, pues ¿por qué se dice que todavía se va a estudiar el fondo del amparo? Porque sí es definitiva la decisión de suspender. O sea, lo que era una decisión provisional inmediata, de decirle a la autoridad, para tu carro, espérame. Ahora quiere decir, ¿sabes qué? Le vas a mantener parado hasta que yo resuelva el fondo del amparo, hasta que analice en detalle todo. Esa es la diferencia entre suspensión provisional, es la suspensión inmediata, y la suspensión, a mí me gustaría más otros términos, suspensión inmediata y suspensión confirmada, por ejemplo, porque eso de suspensión provisional y definitiva, pero ya esas son, y ya se tiene uno que acostumbrar a usarlos. Ahora bien, se quejan algunos diciendo, ¿cómo es posible que se niegue darle efectos generales a la suspensión? Si la suspensión ya se dio a una persona, debe dársele a todos, aunque no hayan pedido el amparo, porque no tienen posibilidad de pedir el amparo, un abogado, etc. Ahí lo que hay que hacer es facilitar el acceso al amparo, pero vamos a escuchar ese argumento. Pero hay que tomar en cuenta algo muy importante, la naturaleza de la suspensión, lo que acabo de explicar. La decisión de suspenderle a la persona que pidió el amparo la ejecución de un acto de autoridad. Y aquí voy a poner otro ejemplo adicional, porque el ejemplo que puse de los inmuebles, ahí es muy claro que pues la única persona a la que le va a importar que se suspenda el acto es a la persona que le van a afectar la posibilidad, le van a afectar su casa, pues. Pero a veces los amparos se piden contra las leyes, como ese de la ley eléctrica que comentábamos ayer. Oye, esa ley me afecta, entonces, por favor, suspende la aplicación de esa ley para mí, mientras analizas el fondo del asunto. Bueno, ahí pues el quejoso lo pide y el juez puede hacer esa ponderación. ¿Qué tanto es buen derecho el que alega el quejoso y cuánto se puede afectar el interés social? Esa ponderación va a decidir qué es lo que haga el juez, si concede o no la suspensión. Cuando se trata de una ley, evidentemente si el juez estima que puede conceder la suspensión porque ya hizo esa ponderación, ya midió esas dos variables, entonces le dice a la persona, está bien, lo voy a suspender, no te van a aplicar a ti la ley. Pero muchos quieren decir, que se suspenda la ley para todos. A ver, espérate. ¿Cuál es la naturaleza de la suspensión? ¿En qué se basa la suspensión? En la apariencia del buen derecho. El juez no sabe bien a bien si de verdad tiene derecho esta persona. Eso lo va a analizar con calma, viendo todos sus argumentos y los de la autoridad. Entonces, la suspensión se basa en que parece que tiene derecho el quejoso. Y porque parece que tiene derecho el quejoso, ya le voy a conceder a todos a que no les apliquen la ley. La ley es de interés público, se dicta para que se cumpla. Y entonces un juez de distrito, porque esos son los que resuelven esa parte, un juez de distrito, uno de entre cientos de jueces, no sabemos qué pueden pensar otros jueces, no sabemos qué podrá pensar los magistrados del Tribunal Superior, no sabemos qué podrán pensar los ministros si el asunto llega hasta la Corte. Entonces,
porque un caso de un solo juez le parece que hay un buen derecho respecto del interés social, que es el que representa la ley, y le va a conceder la suspensión a esa persona, bueno, pues sería absurdo que se extienda nada más porque un juez parece que tiene buen derecho a su favor, quizá, pero no ha analizado todo. Va a darse el efecto, va a dejarse sin efecto una ley que fue emitida por un poder legislativo, que no fue vetada por el poder ejecutivo, que está dictada para fines sociales, que es lo que tiene que tomar en cuenta también el juzgador, va a darle efectos para que a nadie se le aplique la ley. Bueno, pues eso es poner por encima del interés general el interés individual. Y en el caso de las empresas eléctricas, que se extendió así la suspensión, era ¿cuál derecho humano estaba ahí de por medio? El derecho humano a hacerse ricos de los accionistas de las empresas extranjeras, o el derecho de la sociedad a que su plus le llegue de manera conveniente, continua, sin alteraciones derivadas de las diferencias de entrada de diferentes fuentes de la electricidad. A mi juicio era evidente que el interés social era superior. Entonces, que no me digan que se afecta el interés de muchas personas. Se afecta el interés de muchas personas si se deja de aplicar la ley. Dejar de aplicar la ley a todos simplemente porque alguien pidió amparo y porque a un juez le pareció que tiene una apariencia, que puede ser que le favorezca el derecho, me parece que es seguir intentando poner los intereses individuales por encima del interés social. Por eso a mí me gustan estas reformas, porque nada de que se dice que la interpretación pro persona se ve afectada porque debe favorecerse a la persona. Ojo, el principio pro persona tiene que ver estrictamente con dos aspectos. Es un asunto de interpretación. No tiene que ver con la aplicación general de las leyes que se dictan para el bien colectivo, también llamado bien común. La interpretación en materia pro persona, en cuanto al principio pro persona, quiere decir, si yo tengo dos normas que le pueden ser aplicables a esta persona y una le resulta más favorable, vamos a suponer que una misma conducta en una ley dice que se le va a aplicar una multa de 1,000 pesos y esa misma conducta en otra ley se consideró que debe tener una multa de 500 pesos. Bueno, ahí es muy claro. El principio pro persona es de las dos leyes. Le tengo que aplicar la más favorable, la que dice 500 pesos. ¿Por qué? Porque no, si hubo esta diferencia de criterios entre el legislador, ¿por qué voy a fastidiar a la persona en lo individual si hay una que le favorece más? O bien, si tengo dos interpretaciones posibles de la misma norma, una que es más favorable y otra menos, pues me inclino al interpretar por la más favorable. Pero si estoy en presencia de una ley dictada para beneficio de la sociedad, que es la presunción que está en la base de todas las leyes, y voy a suspender esa ley, a dejarla de cumplir por el interés de una sola persona, ese no es el caso del principio por persona. Aquí los derechos humanos deben tener en cuenta el interés colectivo. El derecho humano no es solo el de la persona que pide amparo y el derecho humano de todas las demás personas que se ven favorecidas por esa ley que en realidad no les perjudica, sino les puede estar beneficiando. O como el ejemplo que les ponía yo ayer, el derecho humano de todos los niños a recibir sus libros se detiene porque una agrupación dijo que no le gustan los libros. Entonces, ¿por qué voy a suspender frente al interés? Esos jueces que suspendieron la distribución de libros hicieron muy mal la ponderación. Por un lado está la ponderación de un grupito de personas que piensa que no están adecuados los contenidos de los libros de texto. Y por otro lado están los millones de niños que necesitan esos libros. Evidentemente el interés social es el que tiene que privar. Cuando hay conflicto para efectos de la protección que protege el amparo, y eso se está reforzando y qué bueno, cuando hay conflicto entre el interés individual, que es un derecho humano, sí,
y el interés colectivo, que es el derecho humano de muchas personas, hay que atender el interés colectivo. Y son muchos los casos, los supuestos que tiene la ley. Les referiré a alguno muy rápidamente que tiene que ver con negar la suspensión, por supuesto de entrada la suspensión provisional. Cuando, dice la ley, se continúa, esta es una reforma, una adición, se continúe, se debe negar o no conceder, se continúe con la realización de actividades o prestaciones de servicios que requieran de permiso, autorización o concesión emitida por autoridad competente, cuando no se cuente con la misma o ésta haya sido revocada o se deje sin efectos, ya sea de manera provisional o definitiva. Bien, ¿qué quiere decir esto? Actividades que requieren permiso previo, autorización o concesión. Una persona que pone un bar, bueno, tiene derecho, hay regulaciones, si cumple las regulaciones, se le otorga el permiso para que abra su bar. Pero luego incumple algunas cuestiones que son de interés público, deja de cumplir adecuadamente con los requerimientos de ese negocio y se le revoca el permiso. Ahí la autoridad está actuando en favor del interés público. Vamos a suponer que no tiene las salidas de emergencia que debe tener. Bueno, hay una razón para revocarle el permiso por no haber cumplido. Estoy en ese ejemplo, en ese supuesto de la revocación. Pide amparo. A lo mejor la autoridad se excedió, puede ser. Pero mientras tanto, no debe suspenderse la decisión que ya tomó la autoridad hasta que el juez resuelva el fondo. A lo mejor en el fondo dice, tiene razón el que pidió el amparo. Entonces, no, esa revocación no procede, es de anularse esa revocación porque no estuvo bien fundada, por lo que sea. Bueno, ya se le apoyó el derecho al particular, pero la suspensión podía haber causado un daño social, por eso no debe otorgarse esa suspensión. O peor aún, si el que abrió el bar no tiene ni el permiso, que dice cuando ésta haya sido revocada, se deje sin efecto o no cuente con la misma. Porque hay muchas actividades, ha pasado, por ejemplo, en el asunto de los taxis. Ni siquiera tiene la persona el permiso que debe tener. Y entonces pide amparo cuando se le dice que no puede estar realizando esa actividad porque ni siquiera ha pedido el permiso. Pide el amparo y con el amparo le dejan seguir trabajando indebidamente, ilícitamente. Ese es el uso excesivo del amparo. Pensar en que incluso quien está fuera de la ley tiene derecho a seguir estando mientras se resuelve. No, pues en todo caso habría que decirle, no te concedo la suspensión, tú no puedes seguir realizando esa actividad porque ni siquiera tienes el permiso para ello. Y vamos a ver, a lo mejor hay alguna circunstancia X, quiero pensar que por algún motivo, si lo pediste, no te contestaron, estoy un poco improvisando, ¿no? Vamos a suponer que existe alguna razón que el juez puede tomar en cuenta a final de cuentas, perdón por la repetición, o al final del día, como se dice ahora, y dice, no, pues sí, debía de concederle el amparo, se lo concedo. Sí, pero ya que revisó todo. Pero en principio, ahí al hacer la ponderación, yo tengo que ver, oye, tú ni permiso tienes y andas haciendo eso o abriste ese negocio, ni permiso te dieron y necesitabas permiso. Y ahora me vienes a pedir amparo para que yo proteja la violación que tú cometiste al iniciar tus actividades sin permiso. Pues ¿sabes qué? No, porque está de por medio el interés social, que es que se cumpla la ley. Así debían actuar los jueces, ¿no? Pero si no se ponen todas esas cosas claramente en la ley, como ahora se están poniendo, pues había la puerta ancha para que el amparo se use para proteger acciones indebidas. Y para eso no se creó el amparo. El amparo se creó para proteger los derechos, no las violaciones de los derechos que la persona tenga. Los seguiremos analizando en días subsecuentes. Hay muchos nuevos motivos por los cuales debe negarse la suspensión y creo que todos están justificados. Los vamos a ver uno por uno. Hasta la próxima.